el salmo del firme y exaltado. Bueno, vamos a encontrar a Cristo en este pasaje. Voy a adelantarles esto. No voy a hablarles de David, no voy a hablarles sino de Cristo a la luz de este salmo. De todas formas, como ustedes saben, siempre tenemos que exponer los versículos del capítulo en su contexto, respetando su contexto para así aplicarlo a nuestras vidas y a Cristo. Pero piensa en Cristo leyendo este salmo. Bueno, comenzamos diciendo que este salmo fue escrito por David. David escribió este salmo y el Espíritu Santo inspiró el encabezado de este capítulo. Este encabezado se le dice epígrafe y en algunas Biblias aparece como versículo 0, lo cual es muy interesante. David escribiría este salmo cuando huía de Saúl, y eso lo podemos encontrar en los relatos de 1 Samuel 22 al 24. Durante ese tiempo fue cuando David escribió este salmo. Cuando David lo escribió, lo hizo pensando en hacerlo un cántico en el templo. Es decir, ese salmo luego se convirtió en parte de la adoración al Señor en Jerusalén. ¿De qué se trata ese salmo? En resumen, se trata de una súplica ante el peligro, donde el salmista aguarda que haya un cambio en la situación al otro día. Él tiene la esperanza de que al otro día su situación cambie. Por eso vamos a ver que él madruga. Va a madrugar porque él quiere adelantar lo más pronto posible el comienzo de un nuevo día. Es como si orara con intensidad, con clamor en la noche, para presentar a Dios un problema y levantarse temprano en la mañana a cantar a Dios en gratitud. Eso es lo que vamos a mirar en esta noche. Vamos a distribuir entonces en 2 puntos. Vamos a titular el primer punto, firme confío. Comencemos. Primer punto, firme confío. En medio de la crisis, el salmista eleva un clamor rogando a Dios por misericordia, versículo 1. Y lo hace 2 veces. Ten misericordia de mí, oh Dios. La misericordia es algo que el Señor derrama sobre los que Él ama. Y eso es algo hermoso. Y David lo sabe. David confiesa que Dios es la confianza de su alma. Y hermanos, miren esto. En la sombra de tus alas me ampararé. Cuando confiamos en el Señor y estamos a sus pies, ¿saben cómo se siente? Mis hermanos saben cómo se siente. Si usted, amigo, no sabe qué se siente, puede usted clamar a Dios por Cristo Jesús a su corazón. Porque solo por Cristo esto puede hacerse realidad. Cuando uno confía en el Señor y está a los pies de Él, se siente como si uno estuviera bajo un refugio, con un refugio que parecen alas. No es literal, pero es una forma de explicarlo. Por eso el salmista dice, en la sombra de tus alas me amparo, me escondo ahí, como los pollitos se esconden bajo las alas de la gallina. Así, es una forma de expresarlo. Y dice, mientras pasa el quebranto. Ahí sentimos que el tiempo como que se detiene. Obviamente no es literal lo que estoy diciendo. Es algo que solamente pueden experimentar aquellos sobre los que se ha derramado la misericordia de Dios. Verso 2. El clamor que David hace y que el Hijo de Dios hace está dirigido nada más y nada menos que a Dios. Y clamamos a Dios porque ningún problema es más grande que el Altísimo. ¿Se dan cuenta el juego de palabras? Si nuestros problemas son grandes, ¿a quién clamamos? Al Dios Altísimo. Altísimo.
Él está en la cúspide de todo el cosmos y la cúspide del mundo eterno, de la eternidad. Nada es igual, ni nada puede compararse a Él. Ahora, miren el 2, dice, clamaré al Dios que me galardona. David sabe que Dios ha visto su obrar y Dios galardona las obras que hacemos para su gloria. La Biblia dice en Hebreos 11, ¿se acuerda? Que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que lo buscan. ¿Se da cuenta? Dios galardona, premia y derrama sus regalos de gracia sobre aquellos que lo buscan, precisamente porque Él los buscó primero. En la palabra hebrea también puede traducirse como hacer completo algo. Y podemos acordarnos de ese versículo que dice que yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso significa que Dios nos galardona, pero a la vez Él va a completar sus planes para nuestras vidas. Ninguna de las personas ha muerto sin que Dios haya cumplido su plan para con ella. Todos los planes no son de prosperidad material, ni siquiera de salud. Los planes de Dios van más allá de lo que nosotros vemos. Son planes que son para su sola gloria. Ahora, Dios atiende y envía auxilio a sus hijos para rescatarlos del poder de aquellos que los devoran. Versículo 3 dice, Él enviará. ¿El quién? El Dios Altísimo. Enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me devora. Selah. Ese Selah es una señal musical. Acuérdense que ese es un mictán dedicado al director del coro, es decir, el director del coro tenía que hacer música con este salmo. Y el Selah se cree que significa una pausa reflexiva. Bueno, quizás también pueda tratarse de un momento a punto de cambiar de tono. Versículo 4, miremos cómo David describe su problema. El problema que David está viviendo acá es enemigos que lo están devorando. Versículo 4, mi vida está entre leones, estoy acostado, dice, entre hombres que echan fuego por la boca, que tienen, en vez de dientes, tienen hierro. Lanzas, saetas y espadas salen de las bocas de estas personas. Miren la descripción. Este salmo es el único que describe a los enemigos así. Está describiendo a los enemigos del pueblo de Dios como leones que botan fuego por la boca. Eso es una imagen fantástica, no es literal. Es solamente poesía, no nos olvidemos de ese detalle. Es una forma de él expresar que son personas que lo están acechando, lo están rodeando y que son violentas. Tal vez no con armas acuchillando, apuñalando, sino con sus bocas profiriendo palabras destructivas y calumnias. Obviamente David sí lo estaban buscando con espadas y saetas. Bueno, pero hay algo muy impresionante de este salmo y no quiero que lo pase por alto. Dice, él se encuentra rodeado de leones, ¿cierto? Y Dios está enviando salvación a él mientras está así rodeado. Pero él está rodeado de esos leones. ¿Y cómo está él? Está acostado. Acostado. ¿Podemos usted y yo acostarnos sabiendo que tenemos leones que botan fuego por la boca a nuestro alrededor? Monstruos que tienen su boca llena de lanzas, saetas y espadas. Pero ¿saben? Él es capaz de estarse acostado en medio de esos leones porque firme confío.
Él está firme porque él confía en el Señor. Él se dibuja a sí mismo como acostado en medio de esos monstruos porque no teme ante los peligros, los acosos, los insultos. Versículo 5, ensálzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Es como si estuviera diciendo glorifícate en los cielos y la tierra. Es como si dijera, álzate, oh Dios, como el sol de un nuevo amanecer. Anote esa cita bíblica, Isaías 61. Él dice que está firme, está acostado, esperando la salvación de Dios que va a llegar. Firme, confía el momento en el que llegue el auxilio del Dios Salvador. Y él sabe que el Señor se alzará como un sol naciente. Y mientras tienden trampas a sus pasos, versículo 6, dice que su alma está abatida, porque él está confiando, pero no podemos negar el dolor que nos ocasionan las heridas de las palabras, de las violencias que hacen algunos contra nosotros. Podemos confiar en Dios, pero eso no nos hace insensibles, ni tampoco hace que nosotros no sintamos. También esa frase hebrea significa, o puede traducirse, como que lo han hecho andar con el cuello doblado, o sea, está cabizbajo, ¿sí? O también puede traducirse que hay un lazo que le han tendido un lazo alrededor de su cuello, ¿sí? Eso es como él expresa cómo lo tienen estos leones, pero él está acostado porque el Señor se va a alzar. Selah, hace una pausa. Pero hace la pausa después de esto, dice, en medio de él han caído ellos mismos. Él está firme, confiado. ¿Por qué? Porque el Señor efectivamente llegó. Ellos han caído en los hoyos que ellos mismos habían cavado. De verdad que ya se ha puesto en pie el defensor invencible. Punto 2. Firme agradezco. Vimos el primer punto, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, y lo titulamos Firme confío. Y ahora, desde el 7 hasta el 11, vamos a titularlo Firme agradezco. La intervención de Dios ya comenzó. Versículo 7, mi corazón está dispuesto, Dios. ¿Y por qué? Porque Dios ya apareció. Hizo caer en sus propias maquinaciones a los leones, a los monstruos. Por eso, acordémonos, versículo 1, como había dicho, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y ahora en el 7 dice, mi corazón está dispuesto, mi corazón está dispuesto. Porque así, hermanos, como nosotros clamamos a Dios cuando necesitamos, así también debemos clamar a Dios en alabanza cuando ya recibimos lo que estábamos pidiendo. Pero nosotros acostumbramos a pedir con mucha fuerza lo que necesitamos, y cuando lo recibimos damos unos simples gracias que no alcanzan a ser ni comparables a la forma como oramos con intensidad cuando necesitábamos. Pero no el salmista, así como necesitó, ahora está alabando. Versículo 8, despierta, gloria mía, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Eso significa que él, así como clamó con énfasis, va a cantar de gratitud con énfasis y hasta va a utilizar instrumentos. Va a cantar salmos, va a tocar un instrumento de cuerda o instrumentos de cuerda. Pues sí, hermanos, David aquí está contento por la salvación de Dios. Despierta, toma su instrumento por la mañana y se pone a cantar. Versículo 9, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Démonos cuenta de algo, hermanos y amigos. Mientras sus enemigos cayeron en el hueco, Él está firme cantando.
y está dispuesto a cantar delante de todo el mundo, de todo pueblo, de todas las naciones. Versículo 10, qué grande es su misericordia, tan alta como el cielo. Nosotros sabemos que esto sigue siendo poesía, porque hermanos y amigos, la misericordia de Dios es más alta que los cielos ni siquiera se comparan. Pero poéticamente Él ve el cielo y dice, así tan alto has sido conmigo, Señor. Cuando ve las nubes, recuerda la fidelidad de Dios por Él. Versículo 11, ensálzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Esto se llama estribillo. Esto es un estribillo, porque en el primer punto lo vimos en el versículo 5, y ahora en el segundo punto lo vemos en el versículo 11. Álzate, Señor, y vienes en mi defensa. Y ya cuando estoy alabando, álzate, Señor, para seguirte alabando. El mismo clamor cuando necesité es ahora mi canción de alabanza cuando ya recibí lo que necesito y lo agradezco con todo mi corazón. Amén. Vamos a hacer unas breves aplicaciones, conclusiones y sobre todo con Cristo. Mejor dicho, Cristo es el clímax de todo esto. Hermanos y amigos, versículo 4, Cristo fue rodeado por malhechores. Cristo tuvo alrededor gente con palos, antorchas, espadas, gente que profería palabras de burla, escarnecimiento, insultos. Lo rodearon, lo entregaron, lo ajuiciaron, lo clavaron en una cruz. Para Jesús no hubo el auxilio que David sí recibió. ¿Por qué? O más bien, sí, ¿por qué o para qué? Para que nosotros sí contáramos con su salvación. Dios nos rescató a Jesús de su padecimiento, para que cuando nosotros pasemos por padecimiento tengamos el consuelo que Jesús tuvo y en muchos casos también ser auxiliados por Dios. Los enemigos de Cristo parecían haber ganado su victoria, pero hermanos y amigos, versículo 4 dice, mi vida está entre leones, estoy acostado. Cristo murió. Él murió y fue sepultado, recostado en aquella tumba de José de Arimatea. Y parecía que hubieran ganado estos leones lanzallamas. Pero al llegar el amanecer del domingo, versículo 5, ensálzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Se alzó el Rey de Justicia como el sol que brilla hasta el horizonte de todos los cielos y toda la tierra. Estaba surgiendo aquel que estaba acostado en la tumba, surgiendo como Dios excelso, como el sol al amanecer, resurgiendo de la muerte. Sale victorioso como Dios que es Jesús. Cristo es el sol naciente de un nuevo amanecer, el sol de justicia, como dice Malaquías, ante cuyas alas nosotros siempre tenemos luz, como dice en el Evangelio de Juan. Jesús dijo, el que cree en mí no andará en tinieblas, sino que andará en la luz. Cristo mismo será nuestra premiada estrella de la mañana. En Apocalipsis, cuando Jesús hace las promesas a los vencedores, dice, y le daré la estrella de la mañana. Y al final de Apocalipsis vuelve y dice, la estrella de la mañana es Jesús mismo. Ensálzate sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. En el antiguo pacto, los profetas veían a lo lejos, aguardaban por la llegada de ese amanecer, cuando surgiera el sol de justicia. Hoy, la iglesia, la cual es rescatada, versículo 9, de entre todos los pueblos, de entre todas las naciones,
A propósito, hay gente que dice que la iglesia no está en el Antiguo Testamento. Aquí la encontramos. La iglesia de todas las naciones, hoy, Cristo dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Esa congregación es la iglesia, esos pueblos, esas naciones es la iglesia. Cristo dio a conocer el nombre del Padre, alabó a Dios en medio de la iglesia. Él se goza entre su pueblo y nosotros ahora somos atraídos con la canción de este Rey victorioso que despertó al alba, despertó al amanecer de ese día del Señor, cantando un himno de victoria eterna. Ahora nosotros queremos cantar con el Rey cada domingo por la mañana y, ¿por qué no?, cada nuevo amanecer que nos permita todos nuestros días que nos restan. Amén. Bueno, hermanos y amigos, les invito a que escriban sus peticiones si llegasen a tenerlas. También les ruego que tengan en cuenta las peticiones que aquí hacemos y, si puede, anotarlas para que usted también nos acompañe a orar. Nosotros en la iglesia, las peticiones que tomamos, los nombres de aquellos que nos acompañan, los tenemos anotados y cada semana renovamos nuestra lista para orar unos por otros, en casa, en privado y como iglesia, así cada miércoles. Sería hermoso que usted se uniera a esas oraciones que hacemos unos por otros y también por su servidor y la iglesia de Girón. Bueno, hermanos y amigos, vamos a orar entonces después de haber visto el salmo de aquel que es firme y exaltado. Firme Cristo, exaltado Cristo. Amén. Oremos.